Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es un momento muy especial para nosotros porque si tenemos que hablar de historia, justamente de la historia de la policía del Neuquén, una policía muy joven en comparación con policías de otras provincias, tenemos una historia muy rica, muy genuina, una historia única que data desde la policía de territorio. Y para hablar de historia lo tenemos a él. Comisario General retirado Tomás Eger Wagner, es un placer tenerlo con nosotros para hablar acerca de la historia de la policía del Neuquén. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y muchas gracias por el interés que en los últimos tiempos he visto hacia la historia de nuestra policía. Vamos a comentarles, antes que arranquemos con todo esto, que la verdad que tenemos muchísimas preguntas para hacerle. Tomás Eger Wagner, comisario general retirado, ingresó en la institución en el año 1967, formando parte de la primera promoción de oficiales subayudantes neuquinos, egresados de la Escuela de Policía de Río Negro, incorporándose de esta manera al cuadro de personal superior. El general Eger Wagner fue nombrado subjefe de policía en el año 1992 y en el año 1993 ocupó el cargo máximo de la policía, es decir, jefe de la policía del Neuquén, cargo que ocupó hasta el año 1996. Como para comentarles un poquito, nada más, un poquito de toda la historia que encierra a Tomás Eger Wagner. Vamos a arrancar con esto, que como decimos, mucha historia, muchas cosas para comentar. Estamos hablando de tres libros hermosos, 3 tomos, que tienen que ver con guardianes del orden. Realmente una historia impresionante, muy rica. He tenido la oportunidad de leer los 3 libros. Y para preguntarle, Tomás, ¿cómo nació la idea de escribir, de ensamblar todo esto que tiene que ver con la historia de la policía de Neuquén? Bien, antes que nada tengo que aclarar que no soy historiador, soy un simple recopilador de datos o de información. Este tema comenzó hace alrededor de que yo estaba todavía en actividad, incluso daba clases en la escuela de cadete y a veces me ponía en una situación complicada al recibir preguntas de los alumnos y al no poder responderles con precisión acerca de datos sobre la creación de determinada comisaría o cuándo sucedió tal hecho o cómo era la policía antiguamente, sus orígenes. Entonces, al no haber material bibliográfico como para abrevar, salvo lo único que hay en la historia de la institución, está el libro sobre los antecedentes de Neuquén que editó hace muchos años nuestro primer gobernador constitucional, don Ángel Edelman, que fue comisario de policía. Ahí él menciona algunos aspectos que hacen a la historia de la policía. Luego, en el año 36 y 37 se editaron, en espacios de un año entre los dos, se editaron lo que se llamó la revista policial, en la cual también se brindaba información acerca de la institución y de sus funcionarios. De ahí pasamos después al año 1971, en que la Mutual Policial sacó 3 ejemplares solamente de una revista que llamó Acción Policial, que de alguna manera tomaba datos de las revistas policiales del año 36-37. Y paralelamente, en el año 68, el jefe de policía del momento, el capitán Jorge Alberto Funes, seguramente motivado por la necesidad de saber la historia de la policía, entabló relación con la Junta de Estudios Históricos de ese momento, y es así que se designó una comisión para hablar o recopilar datos sobre la historia policial. Ahí participó de lleno el periodista, historiador
Carlos Agustín Ríos, que él hizo de alguna manera una somera recopilación de los antecedentes policiales. Eso y nada más. Cuando en algún momento dije, no, acá hay que hacer algo para mantener de alguna manera viva la historia de la institución. No es favorable que los integrantes de la policía no conozcan la historia de la institución donde están, donde dedican todos sus esfuerzos y toda su vida. Así que dije, no, acá hay que hacer algo. Entonces pensé que en el archivo de la Jefatura de la Policía habría documentación importante como para rescatar. Y me encuentro con que el archivo original de la institución, desde la época de Olascuaga, nuestro primer gobernador, no estaba. Así que la gran parte de la información que me dediqué a recopilar durante más de 10 años fue en otros archivos, incluso entrevistas personales. En ese momento todavía la computación y la tecnología no estaba tan avanzada, así que infinidad de llamadas telefónicas, cartas postales y consulta en los diarios de la zona. Así que de todo logré hacer una recopilación de datos interesantes para la policía, y tomando como punto de partida la campaña al desierto de 1879, que es donde se establecen de alguna manera las primeras autoridades civiles en lo que se llamó el Triángulo o el Territorio Nacional del Neuquén. Y bueno, fui recopilando información en función a los archivos a los cuales podía acceder, y lo hice hasta el año 2000. Cuando llegué al año 2000 vi que era como una bola de nieve, porque a medida que uno va buscando información siempre aparecen otras vetas que por ahí pueden resultar interesantes. Algunas las tomé, otras las dejé para más adelante. Pero la policía de Neuquén es muy rica en historia, y en el camino me quedaron un montón de cosas. Y hasta el año 2000 dije, bueno, ya creo que ya esto es suficiente, porque era bastante abultada la información que disponía, y fue así que llegó un momento, bueno, esto hay que imprimirlo para que el mundo lo pueda conocer. Lamentablemente para mí me resultaba algo muy costoso, porque imprimir hoy un libro no es nada sencillo, así que en ese primer momento tuve el auxilio de la Jefatura de Policía. Estaba el comisario general Figueroa, hizo un contacto con la gobernación y se lograron imprimir 200 ejemplares, que se repartieron como obsequio de atención incluso a distintas policías, a distintos funcionarios. La cuestión que en un momento se terminaron. Pasaron varios años y en un momento me entrevistó el actual presidente de la Mutual Policial, el comisario mayor Almendra, y me dice, mira, hay mucho interés, he recibido consultas de gente que quiere saber sobre la historia, y ¿qué opinás si lo editamos? Sí, si quieren editarlo, encantado, no tengo ningún problema, no me voy a oponer ni nada por el estilo. O sea, ni quiero obtener ningún beneficio. El beneficio para mí sería que se pudiera difundir. Así que hicieron otra tanda de 200 ejemplares que se ha ido distribuyendo a personal de la institución. Y ahí quedó el tema de los 3 tomos. Me quedé pensando, Tomás, 3 tomos, sí, hasta el año 2000. Es decir, que podríamos llegar a tener un 4.º tomo, tal vez. Y del año 2000 hasta la fecha han pasado muchas cosas, así que sería importante. Yo no lo encaré todavía, pero es un trabajo interesante, pero se necesita constancia, porque no siempre se puede, o sea, uno no siempre encuentra la facilidad para acceder a determinadas fuentes. Pero sí, habría lugar para hacer un nuevo tomo, sí.
sería la verdad que magnífico. Hablando de la recopilación de datos, digo, lo que significó estar, por ejemplo, con policías de territorio, que contaran sus experiencias, como usted decía, ir sacando algunas cosas, otras no, para darle forma a lo que hoy podemos tener en las manos y leer. Pero digo, ¿cómo fue toda esta experiencia para buscar todos esos datos? Bueno, por empezar, a los archivos que pude llegar. Incluso, obviamente, el archivo que más me nutrió de información fue el Archivo General de la Gobernación, que está en la calle Irigoyen. Así que tuve que revisar uno por uno los libros copiadores, para que tengan una idea de qué se trata. El libro copiador, antiguamente, ustedes habrán visto por ahí esas prensas que tienen, son unas manijas que se apretan como una prensa. El libro copiador era un libro común y silvestre, tamaño oficio, que tenía una placa de carbónico, una placa de papel y otra placa de un papel tipo medio transparente, que es donde quedaba la copia. ¿Qué se hacía? El hombre escribía, el escribiente escribía, generalmente todo a mano, escribía sobre eso, se cerraba el libro, se lo metía en la prensa, se apretaba, y esa presión hacía que lo que estaba escrito en la página original, a través de ese sistema de carbónico, pasara a la hoja fina, que es la que quedaba ahí como copia para archivo. Así que cada uno, creo que sin la memoria falta, tenía 600 hojas. Así que tuve que revisar desde el gobernador Olajuaga hasta, no me acuerdo, del año 40 y tantos, uno por uno los libros copiadores. De ahí obtuve información auténtica, fidedigna, porque era el documento. O sea que eso fue algo que me ayudó mucho. También tuve oportunidad de obtener información del antiguo archivo del juzgado letrado. Antes que existiera la justicia penal, existía el juzgado letrado, y ese archivo finalmente fue, cuando pasó a provincia, en Neuquén, pasó a quedar en la cárcel. La cárcel cedió esos archivos a la universidad, y ahí pude de alguna manera ver algunos casos muy puntuales. Ese es un archivo que todavía no estaba clasificado, así que tuve la suerte de encontrar algunos casos, así que pude obtener información de ahí. Y lo más valioso también fue con las entrevistas personales o las comunicaciones vía postales que hice con familiares o descendientes de viejos policías, que fueron los que de alguna manera contribuyeron a que yo pudiera disponer de información que me faltaba. Pero las entrevistas personales fueron fundamentales, y lamento que en ese interín algunos antiguos policías se me fueron y no alcancé a verlos, a entrevistarlos. Pero todas las entrevistas eran muy jugosas y muy interesantes. ¿Alguna anécdota así como para contar? Supongo que deben ser muchas las anécdotas. Claro. Una de tantas. Claro, anécdotas hay muchas. Hay una que está, yo la puse en el libro porque resultó muy interesante. Es una historia que me contó, que lo entrevisté en Buenos Aires, el comisario Carlos Alberto Contreras. Ya estaba, cuando yo lo fui a ver a Buenos Aires, en un viaje que hice, aproveché a entrevistarlo, ya tenía cerca de 90 años, y me contó sobre la historia del bandido Valderrama, que en el año 1909 tenía loco a todo el norte neuquino, y incluso mató a 2 policías, aparte de algunos vecinos de esa zona, y él la investigó esa
esas andanzas de este hombre, y consideré que era un hecho importante y trascendental, que fue que por eso que lo volqué en el libro. Y después hay infinidad, hay algunos que son más risueños, otros que son tragicómicos, en fin. Pero de alguna manera mi intención que era mostrar al lector cómo eran los tiempos aquellos en el Neuquén. Hoy la policía dispone de una serie de elementos y tecnología que no lo hace envidiar a nadie, pero en aquellos años el pobre policía tenía que apelar a su capacidad, a su intuición, a su celo en la función para lograr aprender a un sujeto, a un delincuente, o para esclarecer un hecho. Y lamentablemente son situaciones que no son por todas conocidas en las actuales generaciones de policía. Y esto fue uno de mis motivos que me impulsaron a hacer esto, para que no pasaran al olvido los viejos milicos, que yo digo, los viejos policías de aquella época, porque hicieron policía sin tener nada, a puro esfuerzo, a puro sacrificio, y así también dejaron su vida en el cumplimiento del deber. Tenemos una lista bastante importante de caídos, y de alguna manera mi intención fue esa, que las actuales generaciones de policías supieran lo que hicieron los antiguos. Y además todo tiene que ver con todo, porque los fundamentos de la doctrina policial tienen mucho que ver con la historia, con el desenvolvimiento del aspecto axiomático del policía, que tiene que ver con sus valores y sus virtudes, y cómo ha ido evolucionando a través de la historia y a través de los tiempos esos conceptos que son los que finalmente sustentan las normas actuales con las que se desenvuelve la policía. Todo su aspecto doctrinario tiene que ver con eso. O sea, la historia está estrechamente ligada, aunque nos guste o no, con este presente, y nos permite de alguna manera posicionarnos mejor hacia un futuro. Pero la historia no es como algunos que he escuchado, dicen, no, la historia pasó, ya fue. No, tiene mucho que ver, porque es una interrelación de estados que hacen, en este caso, al desenvolvimiento y trayectoria de una institución en el tiempo, y partiendo obviamente del puntapié inicial, que fue la campaña del desierto. Sin duda alguna son cuestiones sumamente valiosas, porque escuchaba atentamente, ¿no?, lo que fue el ayer, lo que es el hoy, de lo que tienen que valorar las nuevas generaciones, porque hoy, hace unos años atrás, uno no podía ni siquiera imaginarse que la información policial iba a estar en redes sociales. Hoy contamos con redes sociales, con computadoras, basta de la maquinita o todas esas cosas que contaba Tomás, y lo que tenemos que valorar, lo que hemos logrado, lo que se ha logrado, lo que se ha crecido. Lo que pasa es que en estos últimos, yo aprendí, o sea, la computadora la tomé de grande. Antes todo fue máquina de escribir. Cuando lograron entrar las primeras máquinas eléctricas, estábamos en la gloria, porque modernizados. Y bueno, hoy nos superó esto, y esto está evolucionando tan aceleradamente. Lo que nos servía hace 10 años atrás, hoy ya no sirve más, ya fue superado tecnológicamente por otra cosa. Y eso hace que uno, o sea, especialmente estando en funciones, esté permanentemente actualizado, ¿no?, para estar a tono con esta acelerada evolución tecnológica que nos toca vivir. Antiguamente, bueno, como decía, al no tener elementos apropiados el policía, tenía que valerse con lo que tenía a mano. Originariamente, medio de movilidad. ¿Cuál era el medio de movilidad? El caballo, ¿no es cierto?
Y tal es así que hay antecedentes donde en esa época, en aquellos viejos tiempos, el comisario del lugar estaba en condiciones de tomar postulantes para agentes de policía. Y una de las exigencias, si bien de saber leer y escribir, pero no todos sabían leer ni escribir, y algunos ni sabían firmar. Pero una de las exigencias era tener caballo, porque los caballos, entre comillas, oficiales que proveía el Estado nunca alcanzaban. Así que era importante que el postulante agente pudiera contar con ese medio importante de movilidad. Cosa que hoy es distinto, pero en aquellos tiempos solamente el caballo era el que lo acercaba de un lugar a otro. Lamentablemente era así. Toda esta historia, lo que estamos hablando, lo que nos está comentando Tomás, que están dentro de estos 3 tomos que son Guardianes del Orden. Me quedé pensando en el título, un título imponente, Guardianes del Orden. ¿Cómo surgió el nombre? Bueno, uno a través de los años va viendo, escuchando, leyendo distintas denominaciones respecto de la policía. Y no sé, en algún momento he leído en algún lugar ese término que consideré, para mi gusto, consideré que podía ser adecuado. O sea, Guardianes del Orden, que es una de las misiones fundamentales que le toca al policía. O sea, el mantenimiento del orden, aparte de ser custodia de la vida y los bienes, pero una función muy básica y elemental de todo policía es el mantenimiento del orden. En una sociedad sin orden, indudablemente no puede desarrollarse ni puede avanzar. O sea que consideré que ese sería el título apropiado para esta recopilación histórica. ¿Qué es lo que siente, por ejemplo, cuando escucha hablar a las generaciones nuevas de efectivos policiales o no, porque pueden ser civiles, y hablar de los libros, hablar de la historia, de algo que creó usted en esos 10 años de recopilar información, años de un trabajo muy arduo, porque no es fácil buscar la información, recopilarla, después escribir y que esto se haga realidad? Bien, sí, lo he notado en los últimos tiempos que hay mayor interés en conocer el pasado institucional, y especialmente de aspirantes jóvenes, y más aún en aquellos que provienen de familia policial, porque dicen, sí, mi abuelo fue policía del territorio y qué sé yo, pero no tienen por ahí una noción concreta, y por ese motivo también se interesan en saber cómo se desenvolvía la policía en aquellos primeros tiempos. Así que siempre esas preguntas o esa charla que se establece con aquel que le interesa la historia, para mí me resulta gratificante y muy agradable. Si tenemos que hablar de, en este caso, su trayectoria dentro de la policía de Neuquén, ¿cómo definiría sus pasos? 30 años estuvo, ¿verdad? Sí. Bien, ¿cómo definiría los 30 años dentro de la policía de Neuquén? Uno sigue siendo policía toda la vida, sí, pero los 30 años de actividad. Debo confesar algo. Yo ingresé a la policía, no tenía una vocación expresa para policía. Pero una vez ingresado, y a nosotros nos tocó una experiencia inédita por integrar la primer promoción de oficiales subayudantes que fueron becados por Neuquén a la escuela. En esa época Río Negro era escuela regional, o sea, captaba los cadetes de Río Negro, algunos de Chubut, Neuquén y La Pampa. Y eso fue una cuestión que a uno, en el caso mío,
me despertó ese interés de ser servidor público. Y nuestra permanencia en la escuela, bajo un sistema bastante severo, alejados de la casa, porque estábamos internos en Viedma y la única oportunidad de venir a Neuquén fue para las vacaciones de invierno, que creo que fue una semana y nada más. O sea, estábamos internados. Y las comunicaciones tampoco existían en ese tiempo, o sea que fue una especie de, digamos, de sello que le ponían a cada uno de los cadetes de manera tal de que ese sello, esa marca sirviera para el resto de su trayectoria institucional. Y bueno, la vocación se fue alimentando, se fue acendrando, y así transcurrieron de un plumazo 30 años, porque uno cuando llega al final y mira, ¿y cómo tanto tiempo y pasó tan rápido, no? Pero la experiencia de mis tiempos de actividad es maravillosa. La institución a mí me dio todo, o sea, de por vida estoy agradecido. Y bueno, en mi condición actual de retirado trato de alguna manera de estar conectado, porque es lo que siento. En mi interior tengo como que no corté el cordón, o sea, sigo ligado, sigo interesado, y especialmente en todo lo que hace al aspecto histórico. Ese aspecto histórico también en los últimos años fue lo que me impulsó a insistir en la creación del museo, porque policía no tenía museo policial, así que fue también una lucha bastante importante hasta lograr que se creara el museo. Y bueno, y sigo ligado, incluso por ahí me hacen preguntas algunos colegas sobre algunos puntos específicos de la antigua policía, así que por ahí tengo que ir a consultar algún legajo, algún archivo, y de alguna manera estoy ligado. Y también estoy trabajando sobre el aspecto fotográfico, histórico de la policía. Así que tengo más o menos, debo tener alrededor de 400 fotografías que estoy procurando clarificar, porque generalmente son muy pocos los que han tenido el cuidado de poner atrás de una fotografía la fecha, el lugar y quiénes son los que aparecen. Y bueno, he recopilado fotografías muy antiguas de la década del 20, donde toda esa gente que figura en la fotografía obviamente está fallecida, y en algunas me cuesta todavía trabajo poder determinar quiénes son los que están en la foto. Pero afortunadamente tengo un stock bastante interesante, clasificado de fotografías clarificadas. Así que eso también va a ser material que finalmente va a ir al museo, y para que de alguna manera el aspecto fotográfico antiguo no se pierda. Escucharlo es fascinante, porque no ha parado. Después de estos 3 tomos, preguntamos si venía uno cuarto. Ojalá que sí, porque desde el 2000 hasta el día de la fecha ya han pasado varios años. Lo que está comentando del museo, el tema de las fotografías y demás, realmente, repito, es un placer poder tenerlo acá y poder escuchar todo esto, que realmente es impecable y marca un lineamiento de vida. Si tuviera que darle un consejo para las generaciones que hoy tenemos en policía y para las que van a venir, para que lo tengan presente, para que no se olviden, porque digo, todas estas cosas marcan a una persona. Sí. Y nosotros debemos seguir un lineamiento de hacer las cosas bien, de lo correcto, de la lealtad, que marcaba el tema de los valores, que son importantísimos. Sí. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, por empezar, de alguna manera, conocer la historia de nuestra institución. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer algo que no conozco.
Forzosamente lo que sé. Si quiero algo es porque yo conozco. Y además, por ese sabido concepto del principio de pertenencia, o sea, ese apego o ese amor al lugar donde estoy, al lugar donde trabajo, el lugar el que me da de comer, en fin, debo conocerlo. Si no lo conozco, ¿cómo puedo quererlo? ¿Y cómo poder hacerlo si no es a través de la historia? Y conociendo cómo se comportaron, especialmente los policías destacados, ese reflejo, esa imagen que se trate de internalizar en las actuales generaciones de policías, de tal modo de que asimilen esos valores, esas virtudes que se fueron conservando a través de los años y que son indispensables para cualquier funcionario policial. Y es la única forma de poder minimizar o contrarrestar todos los aspectos desagradables de la función. Porque convengamos que la función policial de por sí no es grata, porque al policía le toca lidiar con todas las bajezas, con toda la escoria y con todo lo malo de una sociedad. Así que si no está mentalmente y físicamente fortalecido a través de tener bien acendrados sus valores y sus virtudes, va a fracasar o va a ser quizás sobrepasado por las tentaciones y por los malos actos. O sea que, conociendo la historia y tratando de reafirmar todos esos conceptos valiosos que hacen que uno vaya hacia adelante y cumpliendo con su deber en forma honorable, le va a garantizar una trayectoria, entre comillas, pacífica en la institución hasta el momento del retiro. Porque de no ser así, va a durar poco o va a tener muchos dolores de cabeza. ¿Qué significó a nivel personal y a nivel profesional ocupar la jefatura de policía? Lo que sucede es que uno dice, sí, yo ingreso a la institución y puedo decir, aspiro a llegar, pero en policía la aspiración obviamente siempre está, pero no generalmente se llega. Fue una cuestión obvia, o sea, la cúspide de la pirámide siempre es muy chiquita, pero bueno, tuve esa suerte, no era algo que lo tenía planeado ni lo tenía pensado, porque en ese momento que me designaron yo estaba en Zapala y bueno, fue toda una situación de alguna manera complicada, porque había personal, compañeros míos, incluso más antiguos, que estaban en prioridad. Pero bueno, finalmente me designaron. Primero estuve como subjefe un año, luego 3 años de jefe. Y sí, fue, digamos, llegar a lo más que se pueda aspirar. Y con algunas situaciones o aspectos no muy gratos, a veces como se da en la función, pero debo rescatar que el mayor porcentaje de positividad se me dio en esa época y debo decir que fue una grata experiencia, más allá de algunas cuestiones que se dan en toda gestión, pero puedo decir que es una experiencia muy valiosa. Y bueno, ojalá que aquellos que están hoy cruzando los primeros pasos finalmente puedan tener la suerte de ocupar esas instancias superiores en la institución. Tomás, un verdadero placer haber tenido todos estos minutos para que nos cuente tantas cosas lindas, y esta no va a ser la primera vez. Seguramente no va a faltar oportunidad en poder tener una segunda entrevista, así que
quedan las puertas abiertas, invitado, porque quedaron muchas cosas para hablar. Sí, sé que tenemos muchísimas cosas más para hablar, pero le agradecemos el tiempo dispensado y todas las cosas que nos ha comentado, porque como decíamos, la historia que tienen estos 3 libros, y por ahí se viene el cuarto, atención por favor que por ahí se viene el cuarto, lo escribió una persona, Tomás Egerwagner, que lo tenemos acá con nosotros y a quien le agradecemos profundamente. Bueno, el agradecido soy yo, especialmente por esta convocatoria y por permitirme de alguna manera explicarle o hacerle saber cómo surgió este tema de la historia institucional, y aspiro, ojalá, porque uno no es eterno, aspiro que alguien también en algún momento le pique el bichito de investigador histórico y pueda de alguna manera también continuar en la recopilación de datos históricos. Como les dije al principio, cuando uno investiga la historia, no puede en la trayectoria no puede abarcar todo, muchas cosas van quedando en el camino, así que ojalá que alguien pueda también de alguna manera volver a incursionar en esto y levantar y evitar que pasen al olvido situaciones o aspectos que hacen a nuestra historia institucional. Y como les dije, es muy rica y muy importante que las actuales generaciones la conozcan. Es la única forma de que se pueda despertar ese apego, ese interés o ese amor al lugar donde uno está. Tomás, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.